que se han identificado son eso, precisamente, tipos ideales, y dentro del análisis no se pueden obviar las filiaciones, los intereses comunes, ciertas cooptaciones que hay de unos actores a otros. Lo que nos lleva a pensar, pues, como ha planteado de Génova, es cómo se produce legalmente la ilegalidad, ¿no? Es decir, cómo estas leyes, discursos de actores que supuestamente pertenecen y obedecen solamente a la esfera legal, terminan fomentando y produciendo la ilegalidad que supuestamente desean combatir, ¿no? Un tercer punto que tiene que ver, son precisamente algo que es muy recurrente y se ha escuchado mucho en las ponencias, que tiene que ver con los clivajes territoriales, centros, periferias en América Latina. Prácticamente desde los procesos formativos de la República, los estados de América Latina han configurado su territorio a partir de centros y periferias. El poder económico, el poder político siempre se ha concentrado en unas pocas macrocefalias urbanas en detrimento precisamente de las periferias fronterizas, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que es un proceso histórico que ha impactado en una débil o ha derivado en una débil institucionalidad en las fronteras de América Latina, en que las lógicas y dinámicas fronterizas de los sujetos, de los fronterizos, de las poblaciones de frontera, no han logrado ser incorporadas por los estados, en que ni siquiera por esos discursos y programas integracionistas que muchas veces caen en una lógica economicista, y al caer en una lógica economicista terminan promoviendo un régimen seguritista también en las fronteras, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué hay de nuevo? Si bien esto es un proceso histórico, ¿qué hay de nuevo durante estas coyunturas que estamos analizando, tanto en estos 15 años como desde 1970? Lo nuevo es que estos nuevos actores de violencia que se ubican en las periferias de los estados han rentabilizado la débil presencia del Estado precisamente en las periferias, ¿no? Ahora, estos nuevos actores de violencia, estos nuevos grupos criminales, pues terminan instaurando formas de gobierno, modos de regulación social y económica con la que los centros políticos y económicos necesariamente tienen que negociar. Tenemos un cuarto punto que tiene que ver con la exacerbación de las geopolíticas de guerra precisamente diseñada por los nortes globales, y me refiero a Estados Unidos y la Unión Europea, precisamente para controlar la anomia que supuestamente se genera y proviene desde los sures globales, en este caso pues América del Sur, América Latina y el África, ¿no? ¿Qué sucede también en este nuevo escenario de geopolíticas de guerra? Sucede que las fronteras comienzan a concentrar todo lo que ha sido construido como una amenaza, ¿no? Nosotros podemos identificar claramente que los cultivos, estas nuevas amenazas construidas, pues son tanto con el convenio de Palermo, con lo que sucedió en el 11S, tenemos que son pues el narcotráfico, los migrantes y los actores o grupos armados no estatales, ¿no? ¿Qué sucede con las fronteras? Sucede que las fronteras terminan concentrado todo aquello que hay que combatir, ¿no? Tenemos los cultivos de coca en la región andina que se asentan precisamente en las periferias de los estados. Tenemos a los migrantes o individuos en situación de movilidad que estratégicamente van de frontera en frontera, desde Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, hacia el norte, Estados Unidos o Europa. Tenemos que también se han asentado pues ahí los grupos armados no estatales a quienes hay que combatir. Esto ha hecho que haya una potenciación de los dispositivos inmunitarios fronterizos, ¿no? Un concepto postestructuralista que se refiere a la red que se tiende entre leyes, discursos, instituciones, arquitecturas, medidas policíacas y administrativas, que está estructurada a partir de tres potentes elementos como son la soberanía, el racismo y la seguridad, y cuya función estratégica es controlar el contagio y la amenaza que supuestamente representan los agentes transnacionales no estatales. Estas medidas que se han implementado pues son medidas geopolíticas precisamente que van variando de una frontera a otra y que se traducen en medidas profilácticas, políticas de contención, en una hipertrofia de los aparatos de seguridad, y como se verá posteriormente, no son dispositivos móviles, ¿no? Que de acuerdo a circunstancias geopolíticas, de intereses geopolíticos, se van desplazando de unas fronteras a otras para controlar precisamente esta anomia y tratar
de mantener, a partir de la instauración de guerras preventivas, mantener lo más lejos posible todas esas amenazas, ¿no? En este contexto, como dice Agamben, las fronteras llegan a albergar precisamente los potenciales cuerpos asesinables, esas vidas que ni siquiera merecen ser lloradas, pero que paradójicamente alimentan una maquinaria de guerra que se alimenta precisamente de contrabandistas, narcotraficantes, desempleados, personas de frontera, etc. Una quinta explicación estructural también a este desplazamiento de la violencia hacia las fronteras de América Latina tiene que ver con que la construcción de representaciones y la distribución de una conciencia sobre las fronteras. Las instituciones de producción simbólica, que son precisamente las industrias culturales, los medios de comunicación, la academia y la política, basándose en una franja de la realidad que es la violencia y la seguridad, han tendido a construir topografías del caos y del desprestigio, y en eso se han convertido las fronteras prácticamente, ¿no? ¿Qué sucede en este nuevo escenario? Que prácticamente del 2000 en adelante nosotros podemos identificar que hay una geografía de la imaginación que está ligada a una geografía de la administración, como lo ha dicho Troilú. ¿Qué significa esto? Es que tal como tú imaginas, tal como tú representas a la frontera, así la terminas gobernando. ¿Qué sucede en este escenario? Sucede que al hiperbolizar percepciones de hechos, estas representaciones justifican precisamente enfrentar la violencia con violencia para obtener el control de la violencia. O como lo ha dicho Espósito, se termina adecuando la percepción del riesgo a la creciente necesidad de protección, haciendo de la misma protección uno de los mayores riesgos, con lo que se produce mucha más violencia de la que se consigue ahorrar, ¿no? Entonces a mí me parece necesario también ir desnaturalizando un poco esta jerga militar, esta jerga médica que rodea mucho a las fronteras, y sobre todo esa absurda pero económicamente rentable idea de que concibe a la guerra como medicina que curará el contagio, ¿no? Y en un último momento, pues otra explicación estructural tiene que ver como que estos márgenes en general, pero los márgenes violentos en particular, son necesarios para la existencia misma del Estado, ¿no? Si concebimos al Estado como una formación necesariamente incompleta, vemos que a partir de estas fronteras que son representados como espacios ingobernables, como sitios anómicos, donde se cierne permanentemente un estado de sospecha, el Estado, a partir de esos márgenes violentos, termina redefiniendo prácticamente sus modos de gobernar y de legislar, ¿no? Ahora, estas explicaciones estructurales, obviamente, y como se ha tratado ampliamente en esta mesa, se conjugan o tienen que conjugarse necesariamente con las particularidades propias de la historia de cada Estado y de cada frontera, ¿no? Nosotros hemos hecho un pequeño ejercicio analítico donde se analizaron 49 fronteras de 2 estados de América Latina. Son 8 estados que están pues incluidos dentro del proyecto, y a los cuales se ha agregado, para ir completando un poco el rompecabezas, a 4 estados más, ¿no? Así pues, si en Centroamérica solamente era Guatemala, hemos añadido pues también a Honduras y El Salvador para ver lo que sucede en el Triángulo Norte Centroamericano. Y tenemos también al sur del continente, aumentamos a Uruguay y Chile. Hemos intentado acceder o tener acceso a la mayor cantidad de estadísticas y cifras de violencia, sobre todo para tener un panorama completo de América del Sur, pero por cuestiones de censura, como es en el caso de Venezuela, no se han podido obtener estas cifras a nivel intermedio, ¿no? Es una aproximación cuantitativa que se basa tanto en los números de violencia, en el número de homicidios y asesinatos que se perpetran en las regiones fronterizas, pero también en las tasas. O sea, hemos decidido hilvanar precisamente estos dos elementos cuantitativos para evitar un poco las trampas de interpretación, ¿no? Porque ustedes a veces, nos sucedió con México, o sea, nosotros intentamos hacer y tenía unas tasas relativamente bajas o comparativamente bajas, pero si sumábamos, como vamos a ver posteriormente, los números de asesinatos o homicidios en las regiones fronterizas, pues México encabezaba prácticamente la lista de estas 49 fronteras que hemos analizado. Y como ustedes saben, pues trabajar con indicadores de homicidios, con tasas de homicidios, tiene sus ventajas y sus desventajas.
Las desventajas pues son básicamente tres, ¿no? Que ya se ha mencionado también en esta mesa algunas de ellas. Una es que implica el silenciamiento estructural de la gente que ha padecido violencia. Otra es que prácticamente se invisibilizan otros procesos de violencia que pueden culminar o no pueden culminar con el homicidio, pero por ejemplo la violencia de género, que puede terminar con un femicidio, se reduce precisamente a eso, a una cifra, no hay este análisis procesual. Y dentro de las ventajas tenemos pues que prácticamente el indicador de violencia, el indicador de homicidios precisamente, hay una baja cantidad de subregistro en este indicador, y lo que nos interesa y creímos que nos permite hacer este indicador es ver cómo, sobre todo, arrojar dos fotografías o varias fotografías de cómo esta violencia se va desplazando a lo largo de las fronteras de América Latina, ¿no? Es algo que nos permite hacer este indicador. Se basa básicamente hemos recuperado datos de la región, de 127 regiones fronterizas e intermedias, que esa es la escala de análisis, aunque planteamos hacer también un análisis multiescalar. Dentro de las 49 fronteras que nosotros hemos analizado, 20, es decir, el 42%, sobrepasan las tasas nacionales y las tasas de las principales macrocefalias urbanas. 23 fronteras de las 49, es decir, el 47, exceden la tasa promedio de homicidios de América del Sur y el Caribe, ubicada en el 2013 entre 16 y 23 homicidios, y 38 fronteras de las 49, es decir, el 77.5%, sobrepasan la tasa promedio global de homicidios, ubicada en 6.2. Si nos basamos en números absolutos, es decir, el número de homicidios por frontera, se puede ver que la frontera entre México y Estados Unidos, para el último periodo de investigación que nosotros hacemos, que es 2013-2014, en el año 2013, la frontera entre México y Estados Unidos, las entidades federativas que conforman esta frontera, sumaban 6.052 homicidios. Sin embargo, si tenemos una visión retrospectiva, vemos que la frontera entre México y Estados Unidos no siempre tuvo esos niveles de violencia. En el 2000 tuvo 1.662, en 2007 1.743. ¿Qué factores de quiebre producen este tipo de violencia? Pues es algo que ya lo mencionó el equipo de México. Básicamente, pues asume la presidencia Felipe Calderón, posteriormente se comienza a implementar el Plan Mérida, hay una estrategia de guerra, hay una reconfiguración de los poderes locales, hay una competencia por acumular capital económico coercitivo de los grupos criminales, hay una reconfiguración de los grupos criminales que hace que estos niveles de violencia o las cifras de violencia pues, se disparen abismalmente. Ahora, como muy bien presentaba el equipo de México, se puede hacer un análisis mucho más de más largo aliento. Y si hacemos ese tipo de análisis, tenemos, por ejemplo, que de 1990 hasta el 2015, es decir, 25 años, se produjeron más de 82.000 asesinatos en la frontera entre México y Estados Unidos. Y solamente en el periodo de 2007 a 2015, es decir, en los últimos 9 años, se ejecutaron el 63% de esos asesinatos. Es un poco que te da la magnitud de cómo este tipo de estrategias se terminan impactando en los niveles de violencia. Ahora, si nosotros analizamos las tasas, por ejemplo, de homicidios, vamos a tener un escenario completamente distinto. Vamos a tener que 6 de las fronteras más violentas de las 49 que hemos analizado son fronteras que pertenecen precisamente al triángulo norte centroamericano, ¿no? Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Cómo explicar esta violencia? Pues ya se han dicho varias razones aquí, hay varios modelos explicativos, un modelo explicativo que tiene que ver con la importancia estratégica que tiene esta región para los mercados ilegales, un segundo modelo que tiene que ver con la violencia política que también ha habido en esta región y los modelos, las características que asumió la sociedad de posguerra. Otro modelo tiene que ver con la violencia pandillera que hay en esta zona y que pues, nos podríamos pasar horas hablando de este tema. Un cuarto modelo tiene que ver con las geopolíticas de guerra que se han implementado en esta zona y un quinto modelo con las características de resolución de conflictos que ha adquirido la sociedad, que no siempre pasa por los mecanismos legales o estatales y se decide resolver de una forma más interpersonal, ¿no?
Lo importante de esto es que nos permite ver cómo estos dispositivos inmunitarios fronterizos que hablábamos en un inicio, cómo estas geopolíticas de guerra son móviles, ¿no? Y se van trasladando de frontera a frontera. En este caso, pues se trasladan estos dispositivos, si bien se ubicaban tradicional e históricamente en la frontera entre México y Estados Unidos, vamos viendo cómo se van desplazando hacia el sur también. Y si analizamos lo que sucede en la frontera en las fronteras de Colombia, por ejemplo, les pido que se fijen en el último dato que está a su izquierda. En el año 2000, la frontera colombo-venezolana era una de las fronteras más violentas de América Latina, albergaba cerca de 2.836 homicidios. Y si regresamos para ver lo que sucedía con México, vemos que en México en el año 2000 solamente habían 1.662 homicidios, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la implementación del Plan Colombia, sobre todo en Colombia, todas estas estrategias de guerra que se comienzan a aplicar, pero vemos cómo se va desplazando la violencia desde Colombia, por ejemplo, va hacia México, posteriormente baja hacia el Triángulo Norte Centroamericano, y es una violencia permanente en movimiento, ¿no? que obedece a una serie de explicaciones estructurales. Las fronteras de Colombia necesitan o obedecen pues, necesariamente un análisis enfático porque son las fronteras que dentro de Sudamérica más altas tasas de homicidios concentran. Tenemos la frontera, la colombo-peruana, donde básicamente es la región de Putumayo, una región muy estratégica para el Plan Colombia. Tenemos la frontera colombo-panameña, que está compuesta básicamente por el departamento del Chocó, donde históricamente ha habido una escasa institucionalidad estatal, donde desde 1970 hay la presencia de grupos armados no estatales, donde en 1996 comienzan a llegar los paramilitares y donde posteriormente en la década que estamos analizando, desde el 2000 al 2014, ha habido una reconfiguración de los actores criminales, ¿no? Tenemos la frontera de Colombia-Ecuador, que nos parece muy interesante, les digo brevemente. Cuando nosotros analizamos los dos lados de la frontera, podemos ver que, y lo dividimos en 3 periodos, podemos ver que de 2000 a 2006 la violencia crece a ambos lados de la frontera. De 2006 a 2010 la violencia disminuye del lado colombiano, pero va creciendo del lado ecuatoriano, y posteriormente en el último tramo la violencia disminuye del lado ecuatoriano, pero va creciendo del lado colombiano. Así que es una violencia que, si analizamos solamente de un lado de la frontera y caemos en un nacionalismo metodológico, se puede aumentar y reducir, pero si analizamos los dos lados de la frontera, vamos a ver que es una violencia que está constantemente fluyendo por ahí, ¿no? Y la frontera colombo-venezolana, pues que prácticamente Ariel ya lo sintetizó muy bien ayer. Otra frontera interesante para analizar es la triple frontera, compuesta precisamente por Paraná, Misiones de Alto Paraná, Brasil, Argentina, Paraguay. En 2013 se registraron 3.106 homicidios. Esta región es totalmente estratégica para los mercados ilegales, tanto para el narcotráfico. Sabemos que Paraguay, por ejemplo, es el principal productor de marihuana de América del Sur, que Brasil es el principal consumidor de coca de América Latina, y tenemos que hay una facilidad de acceso, por ejemplo, a las armas en Paraguay. No hay muchas restricciones, los precios totalmente se potencian cuando se trasladan las armas de Paraguay a Sao Paulo o Río de Janeiro, ¿no? Y tenemos que las fronteras menos violentas, por ejemplo, de las 49 que hemos analizado, se ubican al sur del continente. La frontera Uruguay-Argentina con 11 homicidios y Chile-Perú con 2 homicidios. Un caso interesante es el caso de Perú, precisamente, porque precisamente en la frontera que mantiene, por ejemplo, con Colombia, los indicadores cuantitativos, los indicadores oficiales que es necesario problematizar por la imagen aséptica que están proyectando sobre lo que sucede en las fronteras, estos indicadores muestran bajos índices de violencia, cuando en realidad, por ejemplo, solamente el anterior año se declaró el estado de excepción ahí para justificar la intervención e intervenir a los actores criminales que operaban en la zona, ¿no? Ya para cerrar, son los cordones fronterizos con más homicidios. Podemos que, si sumamos precisamente los departamentos fronterizos, las provincias fronterizas, vemos cómo Brasil concentra una mayor cantidad de homicidios. En el año 2000
y Colombia y Bolivia, pero si analizamos el 2014 vemos cómo esta violencia que estaba concentrada en la región andina se desplaza precisamente para México y Honduras. Y en tasas de homicidios vamos a ver lo mismo, ¿no? O sea, Colombia lideraba en el año 2000, las regiones de fronterizas de Colombia lideraban en el año 2000, albergaban altos niveles de violencia, pero en el 2014 esta violencia se comienza vemos que ya se ha trasladado efectivamente al Triángulo Norte Centroamericano. Un poco a modo de cierre, es que la violencia, todos estos factores que yo les he ido pues explicando, obedecen a un solo proceso sistémico, ¿no? La violencia, los mercados ilegales en el capitalismo y las políticas de seguridad son parte de un solo proceso sistémico y sistemático, y no obedece a un esencialismo violento de América Latina, sino a las desigualdades estructurales que hay en un sistema que opera tanto en los mercados ilegales y a la desigual distribución también de las medidas de seguridad. Y una segunda conclusión que a mí me parece muy importante decirla es que hay una tendencia global hacia el amurallamiento fronterizo, ¿no? Nosotros identificamos, por ejemplo, estas murallas que se van levantando, esta efervescencia por levantar murallas entre Arabia Saudita, Irak, Estados Unidos, México, India, Pakistán, etcétera, por no tomar otro tipo de murallas invisibles, por ejemplo, las que mantiene la Unión Europea con el resto de Europa o con la misma África, o murallas urbanas, como esa pretensión a veces tan absurda de cercar las favelas de Brasil. Así que hay una efervescencia por este amurallamiento fronterizo. ¿Cómo explicar esta tendencia global? Bueno, básicamente por dos factores. El primero es que la globalización es un proceso estructuralmente ambivalente y que tiende a la apertura económica, pero paralelamente tiende también, simultáneamente, tiende hacia el amurallamiento, ¿no? Es su forma de operar, incluir excluyendo, afirmar la vida de unos, negando la vida de otros. Y una segunda explicación tiene que ver con el declive de la soberanía estatal, tal como lo señala Wendy Brown, que tiene que ver con, Wendy Brown identifica cómo estos procesos de declive de la soberanía, la soberanía que ha operado como una ficción reguladora prácticamente desde el nacimiento de los estados y que ha generado tantas muertes y tanta violencia alrededor de las fronteras. Básicamente, este amurallamiento sería un síntoma de este declive, un síntoma de un poder, de un Estado que ya no puede ejercer poder sobre estas fronteras. Y mientras, básicamente lo que nos quiere decir Wendy Brown es que mientras más muros se vayan edificando, de la misma forma aumentará la violencia. Nosotros desde la academia podemos concebir a las fronteras como espacios socialmente construidos, pero sin duda desde la Realpolitik las fronteras siguen siendo espacios de la soberanía de los estados. Y mientras no haya una profanación de estos espacios prácticamente sacralizados por los estados, lo más probable es que los niveles de violencia, como hemos visto aquí, se vayan disparando. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Agradezco a todos los ponentes por ajustarse a su último minuto de 5 minutos. Sin más preámbulo, abrimos el espacio para discusión, preguntas de parte del público. Adelante. Si alguien tiene alguna pregunta. Máximo. Yo tengo un montón de preguntas, pero voy a hacer algunas que me parece que de algún modo también podrían conectarse con alguna de las exposiciones de ayer. Sí, gracias. Tengo varias preguntas o comentarios, pero quería ahora enfatizar un conjunto que tiene que ver con esta representación y por eso la exposición de Juan Pablo me vino perfecto, porque era algo que venía pensando a lo largo de las distintas exposiciones y de algún modo su exposición se concentró en eso, que tiene que ver con la representación de las zonas de frontera como espacios de la violencia, ¿no? Una de las cosas que me parecía ver a lo largo de las exposiciones, y creo que la exposición de Juan Pablo lo confirma, es que a partir de la información que tenemos disponible, y después voy a volver sobre otros comentarios sobre eso, es difícil pensar que esa representación
que puede estar más o menos difundida en los espacios públicos en cada uno de nuestros países, tenga algún punto de referencia necesario, un punto de referencia compartible en los datos que se puedan registrar. Hay fronteras que no son violentas, y son muchas, no son pocas. Entonces me parece que esa oposición entre fronteras con altos niveles de violencia y fronteras con bajos niveles de violencia, incluso dentro de un mismo país, podría ser un tópico sobre el cual reflexionar atravesando las fronteras de los distintos contextos nacionales, ¿no? Me parece que qué es lo que nos permite entender una cosa o la otra, creo que es un tópico en cuanto a la exposición de Juan Pablo en particular, digamos, como alguien que durante un tiempo se dedicó a trabajar sobre datos estadísticos sobre el delito, y pese a haber escrito varias veces esto de que los homicidios dolosos son el dato estadístico que nos puede parecer más, yo sería todavía hoy más cauteloso, sobre todo trabajando sobre datos estadísticos sobre zonas periféricas de los países, aún con respecto a los homicidios dolosos. Entonces, que haya tantos homicidios dolosos en un estado periférico de alguno de nuestros países registrados en las estadísticas oficiales no quiere decir que hay bajas cifras. Los pocos ejercicios de contrastación de datos policiales con otras fuentes oficiales, que es de donde nace toda la información que trabajás, con otras fuentes nos revelan altísimos niveles de distancia. Entonces yo ahí sería, es cierto, es lo que tenemos y es lo que podemos usar, pero sería muy cauteloso a la hora de presentarlo. Por eso evitaría también, en esa misma lógica, sería mi recomendación humilde, evitaría la presentación de números absolutos. Usaría siempre la referencia a datos por tasas, porque genera confusiones en la representación. Y eso está vinculado también a las unidades geográficas con las que estás trabajando. Vos decías, por ejemplo, triple frontera, el estado de Paraná. Bueno, el estado de Paraná tiene una ciudad primitiva, 2 millones de habitantes, muy alejado de la frontera. No estoy diciendo alejado completamente de la dinámica de los mercados ilegales de la frontera, pero es muy difícil que una persona que vive en Curitiba se represente a sí misma como parte de la zona de frontera. La justicia preferiría que no. Es una de las ciudades con una tasa de homicidio de las más altas de Brasil, con un montón de fenómenos vinculados a la vida urbana que podrían ayudarnos a pensar eso. O sea, al trabajar el estado de Paraná entero y lo colocás al lado del estado de Misiones, una provincia pequeñita, con un centro urbano relativamente poco extendido como Posadas, con una tasa de homicidios no especialmente alta en la Argentina, sino más bien todo lo contrario. Bueno, esta necesidad de ser, después de introducir una serie de consideraciones a la hora de la interpretación. Si vas a usar esa unidad de referencia geográfica, tenemos que tener claro que son unidades de referencia geográfica que son muy diferentes entre sí, que podrían estar explicando también las distancias que podés encontrar luego en el ejercicio comparativo. Y me parece que eso, vos anunciaste ahí, la idea de trabajar a una escala más pequeña, que podría estar interesante, lo veo difícil, ¿no? Porque me imagino que en algunos de nuestros países es muy difícil llegar a ese dato de unidades geográficas de referencia más pequeñas. En la Argentina estoy seguro que hoy, porque tenemos problemas para construir datos sobre las provincias, a nivel de los departamentos, que sería nuestra unidad geográfica de referencia más pequeña, se volvería una tarea terrible, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que introducir una serie de, creo yo, de comentarios cautelosos sobre los ejercicios comparativos, ¿no? para darle mejor sentido a los datos que comparás. Después el problema de eso era que el problema del amurallamiento. A mí una de las cosas que también me venía pasando escuchando las distintas exposiciones es que además de ver fronteras en donde tenemos mucho nivel de violencia y fronteras donde tenemos poco nivel de violencia, otro gran contraste que encuentro en muchas de las exposiciones, incluso desde los mismos contextos nacionales, pero seguramente atravesando los contextos nacionales eso es muy fuerte, es que hay muchos lugares donde no hay nada de amurallamiento. Nos mostraba Beatriz unas fotografías donde el Estado, ahí, toc toc, ¿dónde está el Estado? No está, se fue. Nunca estuvo en realidad, no es que se fue, nunca estuvo. Entonces, digamos, yo también en ese sentido introduciría una pregunta sobre eso. Yo no creo que haya una tendencia global hacia el amurallamiento en todos los lugares en la misma dinámica.